Estimados amigos de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. La institucionalidad cruceña está armando una agenda para desarrollar el modelo productivo cruceño hacia el año 2030-2050. Hoy vamos a abordar este tema de lo que viene a ser esa agenda precisamente con el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, don Juan Pablo Suárez. Le doy la más cordial bienvenida. Chao. Muchas gracias por invitarnos a la entrevista. Buenas tardes. Aquí a don José Padilla, uno de los ideólogos del proyecto sobre este modelo. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Hilton. Bueno, comenzamos por el presidente del Colegio de Economistas. ¿Cuál es la agenda que debería tener Santa Cruz para proyectarse hacia la próxima década? Bueno, en realidad, y buena la idea de la entrevista, nosotros hace un tiempo, en vista de que este desconocimiento a propósito del modelo económico cruceño, distinto es una parte, digamos, de los modelos de desarrollo, el colegio sacó una conceptualización, un documento de conceptualización del modelo económico cruceño, en la cual, en resumen, tenemos 4 pilares. Uno, la libertad económica y de asociación. Esto en el entendido de que, y poco se habla porque hay muchas mitificaciones, de que en realidad la revolución nacional o la reforma agraria no se dio en el oriente, o en el oriente boliviano, en Santa Cruz específicamente, por lo menos de la forma que se dio en el occidente, y eso le dio al sector agropecuario la libertad económica para poder desarrollar este modelo agroproductivo, ¿no? Que es una parte, digamos, de un modelo económico. Después tenemos otro pilar. Es necesario también mencionar que hubo cierto grado de inversión de parte del Estado, básicamente una carretera, digamos, algunas carreteras secundarias y algún grado de inversión en crediticio a algún sector productivo, ¿no? Como otro pilar, una apertura e integración a la inmigración, como otro pilar, llegaron menonitas, japoneses, en su momento brasileros, e inclusive gente del occidente que vino a poblar la ciudad, y un alto grado de asociatividad, ¿no? Creo que esos son los 4 pilares de la región, y los 4 pilares los estamos viendo que están siendo de cierta manera agredidos y corren cierto grado de peligro. La libertad económica, o sea, ahora tenemos que pedir permiso hasta para exportar, cosa que, a no ser que ustedes, bueno, Argentina y Venezuela, que no son los mejores ejemplos, son los únicos lugares donde se da, ¿no? La institucionalidad también está siendo agredida desde ya hace mucho tiempo, diría yo que antes del gobierno actual. Los políticos quieren insertarse en las instituciones y no han podido. Y bueno, la inmigración, esa integración a la inmigración que teníamos, está de cierta manera siendo tergiversada por el gobierno nacional, porque bueno, no hay una inmigración como la que de la población que viene por un proceso natural, sino una inmigración planificada y agresiva, ¿no? O sea, bueno, avasallamientos en realidad, ¿no? Entonces, es bueno que la gente conozca el modelo para que lo pueda proteger y pueda entenderlo, ¿no? En su criterio, bueno, usted es uno de los que está promoviendo prácticamente este estudio de un nuevo modelo de desarrollo. El Banco Mundial precisamente ha publicado recientemente el pronóstico sobre la economía boliviana de un 5% de crecimiento para este año. ¿Usted considera que Santa Cruz va a seguir siendo líder en crecimiento económico en el país? Sí, digamos, es el único departamento que tiene condiciones, ¿no? Porque depende el 70% de la parte alimenticia, muy bien lo explicaba el licenciado en el tema agrícola, ¿no? Pero también tenemos que ver todo ese elemento que ha explicado, es la base, el antecedente que tiene Santa Cruz. Ahora, tenemos que ver cuál es la visión que tenemos para adelante, en base a esos 4 pilares que tenemos. Entonces, es fundamental que nosotros hagamos una reflexión y una proyección en el modelo económico de Santa Cruz. El modelo ha sido exitoso, pero necesita, digamos, cambios por lo que estamos hablando. Estamos hablando de que hay freno en la importación, que hay freno en la inversión, que hay freno, digamos, y sin embargo hay una nueva constitución política del Estado, donde no se han cambiado las leyes. Entonces necesitamos que el modelo económico sea más autónomo, del modelo de Santa Cruz, que sea más autónomo. ¿Y cuál ha sido, digamos, el tema fundamental? Voy a hablar un poquito atrás. El Comité de Obras Públicas tenía la regalía y era autónomo, no le pedía plata al gobierno, ¿no? Y es el progreso que tenemos en Santa Cruz. El Cordecruz tenía también autonomía igual, y podíamos hacer préstamos internacionales sin pedirle permiso. Vino la descentralización y murió, digamos, la autonomía.
Entonces creemos de que en el modelo que tenemos que pensar es que sea autónomo, un fondo de desarrollo autónomo, que tiene que ser en Santa Cruz, para poder ver. Tenemos el tema de la metropolitana, tenemos el tema de lo que significa las carreteras, modernizar un poco la ciudad. Vemos el 18% ha aumentado el ET vehicular, ¿no? Pero tenemos potencialidad. Y lo otro que tenemos que ver son la parte básica. Tenemos que ver el tema del mutum, que tengamos acero. Tenemos que tener el cambio de la materia energética. Porque si no tenemos esos elementos, no vamos a poder, digamos, crecer, digamos, ¿no? Porque al final la industria necesita potencialidad económica, necesita logística, ¿no? Y la logística también está atrasada, porque no tenemos, vemos ahorita, te va a Puerto Suárez, está seca la laguna, ¿no? No están saliendo a barcazas. El único lugar donde puede salir es Puerto Bulch. Sin embargo, no tenemos la infraestructura. Entonces creemos de que la visión que tenemos que tener es desarrollar la parte básica en logística, aumentar la tecnología en la producción y el papel de las universidades en la investigación. Porque si vamos a hacer un nuevo modelo, ¿cuál es la visión? Pero para hacer un nuevo modelo tenemos que tener gente capacitada, ¿no? Para que pueda hacer. En el tiempo también del Comité de Obras Públicas se mandó profesionales afuera. Se mandó a Alemania, se mandó a Italia, se mandó a varias partes y esa gente vino otra vez. Ahorita tenemos 100.000 universitarios en la René Moreno y tenemos otros 100.000 universitarios en las privadas. Entonces tenemos 200.000 cerebros. ¿Pero qué investigación tenemos? Entonces, ese es dentro del modelo nuevo de visión. Tiene que haber investigación, tiene que haber nuevos formatos de los cerebros que nos dé, digamos. ¿Y eso cómo tenemos que hacer? Tenemos que exportar profesionales hacia afuera para atraer formados otra vez adentro de Santa Cruz. Creo que esa es la forma de que nosotros tenemos que ver. Lo que te he dicho es bien, es la base, el antecedente, ¿no? Pero ¿cómo lo proyectamos en Santa Cruz, no? Y la única proyección que tiene Santa Cruz para no tener problemas con el Estado central es ser autónomo financieramente. Don Juan Pablo Suárez, ¿el Colegio de Economistas ha hecho algún estudio de las proyecciones económicas del departamento para la próxima década? Bueno, en realidad hemos estado viendo la temática, proyecciones a veces los economistas tenemos la tendencia de jugar a ser brujos, ¿no? A proyectar, pero sí nos hemos abstraído de hacer proyecciones a largo plazo porque dependen de muchas cuestiones, pero sí hemos visto que, así como decíamos, el Banco Mundial dan proyecciones del 5%, el crecimiento de Santa Cruz probablemente va a estar entre 3 y 6, un poco grande el rango, si seguimos igual, porque estamos ahorita, es bueno explicarle a la población que este 5% es un efecto rebote, que decimos, una cuestión matemática, es más o menos como cuando usted tiene un edificio de 10 pisos, se le cayeron 5 y construyó uno de 5 es 20%, pero le faltan 4 todavía, ¿no? Lo que pasa es que nuestra base de cálculo es mucho menor al haber decrecido. Hemos tenido el peor decrecimiento en 74 años de historia económica, ¿no? Solo cercanos a la época de la Revolución Nacional o de repente a la guerra, alguna época de la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, las proyecciones son un crecimiento en el corto plazo alto por el efecto rebote, un freno al crecimiento entre 1 y 2% para los siguientes años, pero hay algún tema que es importante que mencionemos. Siempre se habla del alto crecimiento económico de Santa Cruz, sí, es verdad, pero ese alto crecimiento económico, como decimos los financieros, los economistas, se netea por el alto crecimiento poblacional. Entonces, si bien tenemos un alto crecimiento económico, Hilton, ingeniero, tenemos también un alto crecimiento poblacional, lo cual hace que en PIB per cápita el departamento ya no sea el primero, de hecho estamos de cuarto. Estamos de cuarto después de Tarija, Oruro, La Paz, ¿no? Entonces, es necesario que nuestro crecimiento económico sea impulsado y sea más alto que el de nuestra población, porque si no vamos a ir rezagándonos, ¿no? Y esto hace 15 años no lo era así, ¿no? ¿Qué sectores ha identificado que serían los de mayor crecimiento para los próximos 5 años? Bueno? Mire, es satisfactorio que ya más de la mitad de la economía del departamento es sector terciario, ¿no? De servicio, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya no estamos saliendo, que en realidad nunca lo fuimos, pero ya nos estamos saliendo del sector secundario, ¿no? Usted sabe, el primario es el extractivismo, del que hablábamos, el secundario, principalmente ganadería y agricultura, y estamos yendo a servicios. Y la población
vamos a encaminarnos al servicio. ¿Por qué? Es un proceso natural cuando usted progresa económicamente. ¿Por qué? Porque el servicio le da más rentabilidad que cualquier cosa. Usted generalmente en agropecuaria, digamos, en agricultura, tiene al ser muy riesgoso, bueno, no tan riesgoso, perdón, tiene entre un 25 y 50% de rentabilidad. En los servicios tiene más de 100. ¿Por qué? Porque es más riesgoso y la rentabilidad depende del know-how que usted tiene, no tanto del capital, ¿no? Entonces, vamos a apuntar a eso. Yo en algún artículo que escribí en News Time recientemente decía que Santa Cruz, con o sin planificación, va a terminar siendo una metrópoli proveedora de servicios de logística por su ubicación, porque es un proceso natural que se va a dar. Obviamente, esto, Hilton, es mucho mejor si se da con planificación, que de hecho lo hemos visto al vicegobernador del departamento trabajando mucho en el tema de la región metropolitana que se está dando, ¿no? ¿Cuáles son los avances, ingeniero Padilla, sobre este nuevo modelo de desarrollo cruceño que se perfila con las instituciones de Santa Cruz? Bueno, ¿para cuándo se prevé completar ese estudio? Yo pienso de que el tema, estamos hablando con la planificación que tiene CAINCO al 50 y una planificación que tiene, digamos, el Comité Pro Santa Cruz al 60, ¿no? Pero como yo digo, el tema es el tema económico. En Santa Cruz, en Bolivia, son 300.000 empresas que tenemos, en el total de las empresas que tenemos. Y el 33% tiene Santa Cruz, vamos a menos 100.000 empresas que tenemos acá, entre grandes, medianas y chicas, ¿no? La mayoría son unipersonales. Entonces, ¿cuál es el fondo? El tema es tener el financiamiento para crear este fondo de desarrollo. Y es justamente en la responsabilidad social de las empresas. Entonces, en lugar de que gasten en cualquier otra cosa, que venga este fondo, ¿no? Y este fondo sería reforzado con participación también de la gobernación y las alcaldías, ¿no? Para poder tener... ¿Cuánto sería ese fondo? Ese fondo hay que todavía cuantificarlo, ¿no? No tenemos una cuantificación, pero lo importante es arrancar con esto, porque de alguna manera, teniendo este fondo privado, vamos a tener ayuda del exterior y vamos a poder firmar crédito, porque ya vas a tener un retorno de la inversión. Entonces, lo importante es nacer, pero nacer en forma consensuada e integrada, para poder, digamos, desarrollar este fondo. Porque pensar en el federalismo, pensar en las otras, eso va a tardar muchísimo. Entonces, si queremos que Santa Cruz cree que, como decía el licenciado, lo que ganamos lo gastamos y no tenemos crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que buscar un fondo donde haga crecimiento, digamos, en la parte. Y para eso necesitamos tener 3 elementos fundamentales, ¿no? El primero es de que haya mayor tecnología en lo que tengamos en este momento nosotros. Por ejemplo, en el otro día en San Cristóbal nos dio una cátedra donde los residuos que ellos tenían lo están volviendo a utilizar. Entonces, eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos por poner el precámbrico, ¿no? Tenemos una potencialidad en el precámbrico. En Brasil, el día de ayer, Bolsonaro ya ha dicho que el niobio va a reemplazar a las baterías eléctricas. Entonces, significa que no tenemos niobio en Santa Cruz. Entonces, no vamos a esperar tanto tiempo el tema del litio, ¿me entiendes? Entonces, hay elementos naturales que podemos industrializarlo. Y para industrializarlo necesitamos energía. Pero tenemos que tener una energía segura, porque la energía que tenemos en este momento, 70% dependemos del gas. Claro. ¿No es cierto? Y para eso hay que ser rositas, hay que ser cañahuecal, hay que ser oquitas, ¿no? Porque hay dos elementos fundamentales en tema de las represas. Hay represas para energía. De las represas que tenemos en el Oriente es para energía y agricultura, que son diferentes, ¿no? Tienen 2 elementos fundamentales económicos. Y para eso tenemos que desarrollar todos estos proyectos que tenemos. Y tienen prioridad nacional. Conte que tiene prioridad nacional, ¿no? Entonces, y lo otro que tenemos que buscar es el tema del mutum, darle, digamos, industrializarlo de otra manera, no ser exportadores de materia prima bruta, sino ver, por lo menos, ir al pellet. El pellet ya es un proceso que le da valor agregado. Y el pellet podemos venderlo, que sirve como para hacer acero, para hacer fierro de construcción, ya es la materia prima básica para desarrollar, digamos, la industrialización. Entonces, eso es fundamental. Y lo otro, en la agricultura, el 82%, 85%, si no me equivoco, exportamos soya. Y el 15% hacemos torta y hacemos aceite, cuando por lo menos debemos llegar al 50%.
para vender, digamos, con valor agregado. Y otros productos más que tenemos, en la parte de los valles también tenemos varios productos que podemos industrializar. Entonces hay que ir a la deuda que dejó Cordecruz. Cordecruz, cuando pasó de Comité de Obras Públicas a Cordecruz, era para industrializar el departamento. Entonces tenemos que buscar, tenemos recursos naturales. O sea, tenemos pendiente la logística de Virubiru y tenemos Virubiru Nacional. Tenemos pendiente la parte de Rosita, tenemos pendiente el tema de Puerto Buch, ¿no? Entonces todos esos elementos tenemos que verlo. Y lo otro que hay que buscar acá es la integración. Y la integración de todo el negocio que tenemos en Santa Cruz. El tema, digamos, de los empresarios chicos, medianos, ¿no? Y insertar a la parte de los que son los comerciantes. Digamos, el comercio informal que tenemos, ver la forma cómo lo vamos a agrupar para que entren, igual los transportistas, para que ya tengamos un cuerpo más grande para poder aportar a esto. Ya estamos avanzando en la cooperativa de salud a nivel nacional. Una cooperativa de salud que va a cubrir para que, digamos, los que son informales puedan tener seguro de salud, ¿no? Entonces, todos esos elementos son fundamentales en la nueva visión que tenemos. Pero Santa Cruz consume casi 500 y tantos. Rosita es 600 megavatios, ¿no? ¿Y cuánto dependemos del tema con el gas? Tenemos Guaracachi, ¿no? Que es a base de gas. Entonces, tenemos que tener Rosita como reemplazo, digamos, al tema del consumo. Tenemos las biomasas que también tenemos en el tema tenemos las eólicas, tenemos las solares, ¿no? Entonces, tenemos que ir a buscar el reemplazo y si aparece más hidrocarburo, pues se vende el hidrocarburo o ¿no? Pero ya tenemos energía renovable completamente. Entonces, tenemos que buscar la forma como ser estable, ¿no? Sostenible, eso es lo importante. ¿Cuándo va a estar completo este estudio? Estimo que un mes más, ¿no? Ya está hablando ahorita con la parte económica, que necesitamos reforzar, digamos, todos estos aspectos que son fundamentales, porque al final la idea está, ¿no? Hemos hablado con la gente, ahora lo que tiene que integrar, cómo lo integramos para tener el fondo de desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Don Juan Pablo Suárez, si te gusta agregar algo, adelante. No, en realidad es importante lo que menciona el ingeniero. Otro aspecto importante, y es, como dice, como región hay que no dejar de claudicar y no dejar de luchar, y al aspecto público, no podemos seguir con un Estado que a nivel central se queda con el 90% y el 11 o 10% le reparte a 330 y pico municipios, 9 gobernaciones y no sé si 9 o 10 universidades. No tiene ningún sentido. O sea, la gobernación más grande del país, que es la cruceña, recibe menos del 1% del presupuesto, ¿no? Una caja nacional de salud recibe 3 veces el presupuesto de la gobernación. Entonces, es muy importante no claudicar en esta lucha y buscar aliados, de que se entienda que es una problemática y, como decía, lo que necesitamos es repartir el poder, ¿no? Otro tema también es muy importante apoyarse en el sector privado, ¿no? Las alianzas públicas privadas son un modelo de buena práctica realizado ya en Latinoamérica, que en realidad ya hay de hace muchos años, que existe incluso en Bolivia, pero hay que fomentarla, ¿no? Parecía una buena experiencia el tema Virubiru Hub, que es el único aeropuerto que llega a 180 millones de personas en 4 horas de vuelo en Sudamérica, pero bueno, la pandemia lo paró, pero pareciera que es lo más cercano que tenemos en el horizonte, ¿no? ¿Es necesario integrar esos proyectos de manera acelerada? Sí, claro, y obviamente siempre buscando el sector privado, ¿no? Ingeniero Padilla. Yo digo, digamos, al pueblo de Santa Cruz y a toda la parte, la privada, cooperativa, y todo el mundo debemos integrarnos para poder tener una sola voz de región, de departamento, para poder tener una nueva visión de crecimiento. Así como hemos hecho, siempre Santa Cruz ha dependido de su esfuerzo propio, que es lo que buscamos, tener un esfuerzo propio a través de este fondo de desarrollo, ¿no? Directamente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, bueno, están nuestro anfitrión, don Juan Pablo Suárez, y le agradezco también al ingeniero José Padilla por esta entrevista. Tengan ustedes buenas tardes.